Ese es el nombre. Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Dajitzá Cortés hoy lunes, como siempre con nuestros anfitriones, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Saludos, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Hoy es lunes 1 de diciembre. La época navideña ya está allí y este es el último mes del año. Y ya se fue este día. Así que Así es. José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce, también nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que va camino escuchando el programa. Dios la bendiga. Bueno, vamos contigo, Johnny, los titulares. sí, comenzamos recordándole a los compañeros que volvemos a la línea de piquete pasado mañana, miércoles 3 de diciembre, frente a la Junta de Control Fiscal, con más brío, pero con más razones aún para seguir luchando, porque lo que se augura no es un campo despejado, es un campo minado. Para el futuro de nuestras pensiones hay una serie de contradicciones y planteamientos que tenemos que reclamar que se nos aclaren y continuar fijando nuestra posición. En los titulares de hoy, pues tenemos que hablar de la gobernadora que en una entrevista, si mal no recuerdo, fue este fin de semana, hablando cuando le preguntan con relación a cuándo es que se va Luma, ella contestó algo así como que ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Próxima pregunta. Y esa es una respuesta muy liviana, para no utilizar otro calificativo. Tenemos que hablar del nuevo contrato de New Fortress, que tiene una serie de solicitudes de compromiso, pero se hizo válido, que es lo malo. De la solicitud que está haciendo Luma de 11 centavos el kilovatio hora al bolsillo de cada uno de los abonados de la autoridad. Y ese sí es un cargo volumétrico. Por cada kilovatio que usted gaste, Luma pretende que le pague 11 centavos adicionales a lo que estamos pagando. También proponen un cargo fijo para el pago de nuestras pensiones. Luma tratando de congraciarse con nosotros, metiendo las narices en un asunto que no le compete. También hablaremos de eso. Y por supuesto, de la determinación del Tribunal Supremo que se produjo durante el día de hoy con relación al caso que había estado llevando el Departamento de Asuntos del Consumidor en cuanto a la responsabilidad de Luma para responder por los daños creados. Hay mucha información relacionada que no Johnny, necesariamente y está perdona que te anulada. interrumpa, de Sí. esa última, la secretaria del DACO había advertido que no le cogiéramos miedo porque Luma no podía reclamar aumentos para hacer esos pagos. Y ya hoy, precisamente, en el periódico Metro, Luma está diciendo que la decisión del Supremo de hace varias horas implica aumentos adicionales. Y ella había dicho que eso el gobierno no lo va a permitir. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque ellos velan cada oportunidad que tienen para sacar provecho en metálico, en dólares y centavos. Ocasio, ¿tienes algún otro titular? ¿O Sí, me empezamos parece por la decisión del DACO? no, yo me gustaría empezar por el contrato de New Fortress. Ah, bueno, pues vamos, no hay problema. Porque hemos estado verificando que lo que ha salido con esa decisión de la Junta de Control Fiscal de avalar ese contrato. Y hay unos detalles que me gustaría expresarlos para que los que nos escuchan los tengan. Lo primero que debo señalar es que quien envía la carta tanto a la autoridad como al gobierno en términos de la aprobación vuelve a ser el abogado principal de la Junta y no como de costumbre quien enviaba las cartas oficiales era el director ejecutivo de la Junta. Lo que eso puede implicar, porque este señor en esas cartas, en la carta anterior cuando mencionábamos el contrato con Quanta,
él hizo unas expresiones de que ese contrato tenía lo que ellos llaman un aval condicionado. Y me gustaría que alguien le preguntara y que le explicara al pueblo qué significa yo voy a aprobar este contrato con unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones y si se cumplen o no se van a cumplir? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del de New Fortress, que es el de la compra del gas natural por los próximos 7 años a un costo de cerca de 4.000 millones de dólares. Y una de las que él plantea como de las condiciones que se tienen que aclarar es precisamente el uso del muelle. Volvemos a traer el asunto del muelle porque esa es la condición que más marcada sale de este asunto. Y es que ellos entienden que tienen que definir los términos para que otros suplidores puedan entrar en caso, como es una de las condiciones, que New Fortress no pueda suplir el gas natural. El contrato permitiría que otras compañías pues suplan el combustible necesario. Pero ¿cómo se haría? Y en base a tanto el costo por el uso del muelle como el uso de los equipos de regasificar. Tienen que acordarse que quiero hacer un paréntesis que yo explicaba aquí de que el gas natural se transporta bajo presión de manera líquida y que para usarlo en la central donde las van a quemar hay que pasarla por un equipo que se llama de regasificar, es volverlo a su estado de gas, ya que en el barco cuando llega está en estado líquido. Pues para de los datos esos que salen en esta vez, New Fortress había establecido de que solamente si otra compañía hubiese tenido que suplir el gas natural, porque ellos no lo podían hacer, solamente lo podían suplir para una de las centrales y no para Palo Seco, para ambas centrales, que es Palo Seco y San Juan. Eso nunca lo habían comentado, nunca lo habían dicho y ahora es que nos enteramos de que eso estaba en ese contrato y que la Junta de Control Fiscal le está diciendo que tienen que cambiar ese asunto y que si alguien viene a suplir, que sea a las 2 centrales y no a una sola central. Eso para que se den cuenta de que esto tiene un montón de recovecos y escondido cosas en ese contrato que hasta que no lo hagan público, pues nadie se va a enterar. Lo que pasa es que sale de manera filtrada, como siempre he dicho. Y el otro asunto vuelve a retomarse, como bien dije, lo del asunto del uso del muelle y a lo que el gobierno en unas expresiones de este fin de semana de la gobernadora dicen, ella plantea que el problema del muelle es que New Fortress es el dueño, oigan las palabras que utiliza, el dueño de esos puertos y no el gobierno de Puerto Rico, cuando todos sabemos que eso es propiedad del gobierno de Puerto Rico, que lo que hicieron fue lo alquilaron por un sinnúmero de años. Lo que me parece que el gobierno tendría una puerta abierta es renegociando ese contrato o cancelando ese contrato. Eso con lo que tiene que ver con ese contrato de gas natural. Sí, sigue siendo un muelle que es propiedad del pueblo de Puerto Rico, el que el gobierno se lo entregó a New Fortress a cambio de una renta de $34,000 mensuales. Pero estamos hablando del mismo New Fortress que hablamos en ocasiones anteriores. Una compañía que está a punto de desaparecer por sus problemas económicos. Ahora están tratando incluso de refinanciar algunas deudas y no encuentran quien se las refinancie, porque es que no pagan. Y eso en el mercado de inversiones es peor que ser un paria. El paria es aquel que deambula y camina para arriba y para abajo y nadie le atiende. Eso es New Fortress. Pero es peor todavía por el hecho de que la Junta de Control Fiscal se está plegando a New Fortress. Porque ¿cómo es posible que den el visto bueno para un contrato con esas complicaciones
Y otra que me parece que dejaron fuera es la reposición de dinero cuando no pueden suplir el gas natural y hay que usar diésel. Eso es responsabilidad de New Fortress. Pero sí se incluyó, hasta donde tengo entendido, que la autoridad le comprará todo el gas que New Fortress quiera venderle, aunque no lo necesite. O sea que estamos hablando de un contrato tan leonino o más leonino aún que el contrato con Luma, porque el contrato con Luma, que por cierto no es cáscara de coco, tiene una cláusula de renovación hasta nuevo aviso, aunque a pesar de que es temporero, porque todavía no se ha acordado el plan de ajuste de la deuda, pero, y eso es nefasto para cualquier contratista en un arreglo de esto, pero en el caso de New Fortress, la cosa se complica más aún porque ¿cómo es posible nosotros decirle, tenemos que comprar por obligación toda el suministro de gas que tú nos entregues, pero cuando no nos lo entregues, pues entonces utilizaremos otro y tú nos responderás por eso? O sea, lo que es igual no es ventaja. Y fue la Junta la que está recomendando eso. Claro, ese es un contrato que es menos malo que aquel que trajo la gobernadora junto con el director de las alianzas público-privadas y el negociado de energía, que aquello era un desastre, un contrato por unos 16.000 millones de dólares a 20 años, si mal no recuerdo. O sea que eso era un pica y se extiende hasta que a New Fortress le pareciera. De manera que lo que estamos viendo es que se le ha concedido la tabla de salvación que ellos estaban buscando para ver si logran sobrevivir. Y nosotros, el pueblo de Puerto Rico, como abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, cargaríamos con todos esos platos rotos. Pero como tú dices, Ocasio, a la hora de responder, si tuvieran que desaparecer, pues entonces, si le parece a ellos trancar el muelle con una embarcación, la trancan y nadie puede hacer nada. Tendría que entonces entrarse ya en un proceso quizás militar para hacerlos ir de allí. Así es que todavía pensamos que ese es un mal negocio. Eh, Pasando a otro tema, no sé si quieres agregar algo más con relación No, a New. sí, lo que me gustaría era recordarle a los que nos escuchan que precisamente cuando la Junta de Control Fiscal no aprobó ese contrato de los 20 años y los 16.000 millones, no aparecían ninguna de estas cláusulas que estamos hablando en este momento, estaba en ese contrato. Sí, eso fue algo Y, que ellos y incluyeron. que eso es importante que la gente lo recuerde. O sea, que tampoco es que nos están dando el mejor negocio del mundo, lo que salimos de un mal negocio, pero este negocio es menos malo que aquel, pero sigue siendo malo. Ese es el contrato que le recomendó llevar a cabo el grupo ese de las 3P, Correcto. sí, que cobraron por ese adefesio. Bueno, en estos días se le preguntó a la gobernadora con relación a cuál es el próximo paso para terminar el contrato de Luma, porque ya ella dijo, había dicho que se iba en este año y ya empezó a correr el último mes, que es diciembre, y no vemos señas, algunas señales al menos, de que el contrato vaya a anularse o se vaya a ir al tribunal, como son las formas de hacerlo. Y sí recordamos haber escuchado al ingeniero Josué Colón hablar de que en el último mes de presencia de Luma, diciéndolo yo en mis propias palabras, era diciembre porque se iban. Y entonces ahora cuando le preguntan a la gobernadora, ella contesta, bueno, ya nosotros hicimos todo lo que era necesario para que se vayan. Próxima pregunta. O sea, como quien dice, para mí eso es un asunto concluido y eso tiene un gran trasfondo porque es abriendo la oportunidad entonces que por lo visto nunca le creímos. Eso digamos lo primero, que iban a sacar a Luma del poder.
Incluso la mejor muestra es que han traído a una de sus matrices por 600 millones de dólares. Probablemente lo que van a hacer es cambiar un nombre allí. Y eso no convence a nadie que mire estos asuntos objetivos. Pero de lo que se trata es que, al parecer, Luma los venció. Quizás deje de llamarse Luma y empiece a llamarse Cuantas o Mula o Sol, yo no sé cuánto, porque hay una subsidiaria de Cuantas que termina diciendo Puerto Rico. Y es probable que esa sea, y es esa compañía que se contrató y que para el desganche, con unos 250 camiones que tenían varados allí en un lugar en Canóvana. Pero la verdad es que la gobernadora se ha burlado del pueblo de Puerto Rico. Yo me siento en cierta forma, en cierto modo, ofendido. Si yo hubiese creído, me hubiese sentido ofendido, debo decir, si yo hubiese creído lo que ella estaba diciendo, porque hubiese sentido que me tomaban el pelo, que me tomaban por tonto. Y yo puede que sea tonto, pero no quiero reconocerlo. Este, el asunto es que cualquier persona que mirara este asunto desde un punto objetivo, con parte de la información, como tú dices, Ocasio, que en ocasiones pues no tenemos acceso a todas, pero con la que tenemos, verdaderamente es para estar indignado con esa posición de la gobernadora, porque zafarse de una responsabilidad de su principal promesa de campaña, quizás la que le dio el triunfo eh, en unas elecciones generales en un país, verdaderamente para mí eso es un soberano engaño. Y los gobernantes que exitosamente dirigen sus países no obran de ese modo. Sencillamente, si no pueden cumplir, confiesan y piden tiempo o piden perdón si es necesario, pero nunca se montan en la ola de la mentira y se sostienen sobre ella, porque nunca van a llegar a ningún sitio. A ella la historia la va a alcanzar con relación a este asunto y es lo que se debe haber buscado. Pero por lo que vemos, en las manos de la gobernadora, si estuviera la forma de hacer ir a Luma, ella no lo va a hacer. Por la respuesta que acaba de decir, como quien dice, la respuesta es esta y no quiero hablar más de ese asunto. O casi. Bueno, es necesario recordarle a la gente de que el engaño fue a tal nivel de que yo comparto lo que tú dices, que la gente que creyó en ella de que iba a lograr hacer algo para el bien del pueblo con relación a la energía, que la llevó a la fortaleza y sabe lo que está, esas expresiones que acaba de hacer con relación a lo que tú planteas. Así que se debe sentir la gente que votaron por ella. Los que no votamos por ella no, porque desde un principio lo señalamos. El contrato era malo. El contrato desde que comenzó era el mismo gobierno del partido de ella con otro gobernador, y ella lo que ha hecho es continuar por lo mismo, el mismo contrato. Nunca han querido tocar ese contrato. La única vez que quisieron tocar ese contrato, hacer un cambio, fue para beneficiar a Luma, cuando le eliminaron del contrato, que si al año 22 no se podía salir de la quiebra de la autoridad, el contrato quedaba vencido. Y lo que hicieron fue que cambiaron ese contrato y eliminaron esa cláusula. Le dejaron vida a Luma hasta que se resuelva, si es que se resuelve el problema de la quiebra de la autoridad. Mientras tanto, siguen actuando como si nada estuviera pasando. Un contrato temporero hasta nuevo aviso. Fue lo que Correcto. hicieron. Pues sí, vamos a discutir el asunto del DACO porque Luma está bravuconeando, diciendo que habría que aumentar el costo por el servicio para poder responder. Y la síntesis de ese caso, me gustaría que tú la explicaras con relación a qué fue lo que determinó el tribunal y luego entramos en los detalles las consecuencias de esa determinación. Como esa determinación es un documento extensísimo, tiene 107 páginas, entonces hay uno de los jueces del tribunal que escribe lo que se llama la opinión del tribunal, y después entonces aparecen varias
opiniones de otros jueces concurriendo con esa opinión. Hace una explicación extensa de todos los planteamientos que llevó tanto el DACO como Luma, como lo que se llaman, que fueron como amigos de la Corte, como el Senado y la Cámara, y todos aquellos que se acercaron, que le llevaron esta información al tribunal para que tomara una decisión. La decisión del tribunal, luego de una explicación, como les dije, extensísima, y como siempre, como escuché que tú mencionaste ahorita, cuando las sentencias son así, cortas, así, no hay unas expresiones larguísimas. Pero en el escrito, lo importante del escrito es que ellos van detallando los argumentos de cada parte, rechazando algunos y aceptando lo que planteó DACO. Por eso al final de la decisión, pues ellos plantean de que, aunque la sentencia no lo dice como yo lo diría, que dándole concediéndole lo que DACO estaba pidiendo, dice, es una par de oraciones que las puedo leer, pues las tengo en la otra computadora, dice, por los fundamentos antes expuestos, resolvemos mediante sentencia declaratoria que la sección 4.1G del contrato de operación y mantenimiento y la resolución del negociado son inconstitucionales por infringir la doctrina de separación de poderes, sin menoscabar el resto del contrato, el cual permanece en vigor. Y añade, además, las reclamaciones instadas por los consumidores deberán ser atendidas conforme a los procedimientos establecidos. O sea, es una decisión donde todos aquellos que dijeron que primero que DACO no tenía jurisdicción, eso lo decidieron también a favor de DACO. Segundo, de que no tenía la razón en cuanto a que eso era inconstitucional, pues esa es la decisión del Tribunal Supremo, en una decisión unánime, 9-0. O sea, me imagino que a Luma se le hará, y a Luma y a los que pretendan apelar esa decisión, se les hará muy cuesta arriba teniendo una decisión de ese nivel en un Tribunal Supremo de 9-0. Lo que a mí me gustaría que, como yo no soy abogado y no pretendo serlo, y Dios me libre de que yo diga una cosa como esa, pero deberían explicarle al pueblo qué significa la parte donde ellos deciden que las reclamaciones instaladas por los consumidores tienen que ser atendidas. Porque a una pregunta que escuché hace un rato que le hicieron a la secretaria del DACO, ella dice que como en la ley en Puerto Rico lo que te dan es un año para tú reclamar daño a cualquier persona o entidad que tú entiendas que ocasiona un daño. Pues eso significaría que las reclamaciones de esos enseres o de cualquier otra cosa que no tengan el año, o sea, que al día de esta sentencia no tienen el año cumplido, pues estarían vivas y con posibilidad de que Luma tenga que atender. Pero también lo que me gustaría que dijeran y explicaran era, pues obviamente si las que tienen más de un año, pues ya pasaron al olvido, porque las decisiones de los tribunales son prospectivas y no son retroactivas. Hay una pregunta para ambos y es que lo que está ocurriendo es que mucha gente dice, ok, y como dicen que Luma se va ahora en diciembre, en enero, o cuando decidan que se vaya, cambia el nombre de la compañía, ¿qué pasa con la decisión? No importa quién sea, se supone que la tiene que cumplir o porque Luma desapareció hay que empezar de nuevo, de cero. Esa Yo es una entiendo pregunta que, porque no, yo entiendo que eso se mantiene porque es una determinación de un tribunal con relación a un asunto específico que puede no aplicar importa cómo se llame la empresa. en este caso a Luma, pero en otro caso a otra entidad. El problema fundamental es que el tribunal, no sé si lo dijo, yo no he leído la sentencia, el caso, es que quien legisló indebidamente fue el negociado de energía, que fue quien le dio a Luma ese privilegio, y a quien le compete legislar aquí es a la legislatura y a ninguna entidad del Ejecutivo. Y eso pues le echó veneno a la postura de Luma, y es precisamente el meollo de este asunto, a mi modo de verlo, porque
el negociado, que antes se llamaba la Comisión de Energía, que lo negoció después el que presidió la comisión, para colmo de los conflictos de intereses, erró en eso. Yo recuerdo en el caso de la autoridad, porque es que Luma está amenazando con aumentar el costo por el servicio, y yo desearía que ese costo lo asuma Luma, porque ellos son los responsables de todo lo que ha pasado y ellos cobran por eso. Y recuerdo en el caso de la autoridad que no era que había un seguro, era que la autoridad se cubría a sí misma y atendía los casos según su magnitud o su importancia, y adjudicaba y pagaba de un fondo de reserva de la propia autoridad. Recuerdo que incluso eso se hacía hasta con el seguro de responsabilidad fiduciaria de los miembros de la Junta de Síndicos, porque el costo de la póliza era tan y tan elevado que era imposible costearlo sin menoscabo, y eso lo pagaba la autoridad. Y se acordó que entonces se iba a hacer de ese modo, como también antes de que viniera el recurso de conocer que FEMA cubría una serie de daños y contingencias perdóname, FEMA no, en casos de accidentes o averías catastróficas, la autoridad instituyó su propio fondo. ¿Por qué? Porque tenía la voluntad de cumplir y de seguir ofreciendo el servicio sin afectar el bolsillo de los abonados. Y Luma podría incluso, si no quisiera crear un fondo, transferir el riesgo, comprar una póliza. Pero ellos, estoy seguro que para empezar, si fuera el caso de comprar una póliza, no comprarían una póliza local, traerían una póliza del exterior, que sería la que les favorecería a ellos. Y en segundo lugar, no lo van a hacer porque eso les reduce su margen de ganancia, y ellos están operando a la inversa. Ellos están buscando, como dije ahorita, cualquier oportunidad que haya, la que sea, para ganar dinero o para robar también, porque lo hemos visto. Y no se van a tirar a sacar la cara por el pueblo de Puerto Rico, a pesar de que ellos son los responsables. La única diferencia que hay ahora con relación a crear un fondo, como creó la autoridad, es que en aquellos tiempos la gente que trabajaba en el sistema de transmisión y distribución era la gente que conocía el sistema, que sabía lo que estaba haciendo. Y pues la autoridad podría correr ese riesgo, pero ahora con la forma tan deteriorada que está el sistema y el abandono al que Luma ha sometido él mismo por estar peleando con la administración en lugar de dedicarse a hacer su trabajo, eso sería bien, pero que bien costoso. Y ahí es donde Luma no está de acuerdo. Eso ciertamente yo creo, es mi opinión, que sería la principal razón para rescindir ese contrato. Bueno, si tú no estás dispuesto a asumir la responsabilidad que este tribunal te impone con relación a los daños que tú creas, no puedes operar aquí. Porque así se le dice a todo el mundo, porque a Luma hay que darle trato especial. No sé cuánto tiempo tenemos, pero yo creo que estamos cortos ya. Pero antes de irnos, me gustaría hablar de cómo es que Luma también se está involucrando, pretendiendo involucrarse, y el negociado de energía se lo está concediendo, en la discusión para financiar el pago de nuestras pensiones. Están buscando, a mi modo de ver, yo no creo que sea que yo tengo prejuicio, sencillamente es que estoy convencido que Luma no sirve. Echarnos en contra más aún el pueblo, porque están hablando de un cargo fijo a los abonados para el pago de nuestras pensiones. Y parte de la responsabilidad de ese planteamiento la tiene la gobernadora por no haber atendido la propuesta que nosotros le hicimos, que evitaba cualquier aumento en la factura para pagar pensiones más allá de lo que la autoridad como patrocinador contribuía, que tengo que seguir diciéndolo. Cuando las cosas caminaban como debían caminar, no dislocadas como ahora, el costo, la aportación que hacía la autoridad al sistema de retiro apenas alcanzaba menos de medio centavo el kilovatio hora para darle la vida actuarial que nuestro sistema de retiro necesitaba. Y fueron ellos los que lo dislocaron
en el 2014 cuando dejaron de pagar y ahora tenemos estas consecuencias. Una reacción de José Ocasio a todo lo que ha hablado Johnny hoy. En este tema de lo de las pensiones, yo tengo que recordarle una vez más que nosotros habíamos hecho este mismo planteamiento anteriormente y que esa propuesta de la Junta de Síndicos del sistema de retiro hubiese evitado cualquier tipo de cargo a la factura para pagar las pensiones. Y también después dije que aunque en un momento donde el negociado aprueba ese cargo al kilovatio hora para pagar pensiones, en ese mismo mes la autoridad había solicitado un préstamo. O sea, ahora mismo no se sabe cuánto dinero le han cobrado el pueblo con relación a las pensiones. Recientemente en el fin de semana, vi algo que decía que en el mes de septiembre eran cerca de 49 millones, en el mes de octubre y diciembre 50. Y yo, pero 100. Octubre y noviembre 50 o sea, 25 y no me... y en un mes 50, como que esos números no hacen sentido. O sea, lo hemos dicho, lo hemos explicado a todo el mundo para que estuvieran en condiciones de entender todo esto. Y nos reiteramos una vez más, si hubiesen hecho el planteamiento que hizo la Junta de Síndicos para manejarle el sistema de retiro, no había que aumentar la factura ni en un solo centavo. Como se dice en el béisbol, volaron por encima de la verja. Así mismo. Botaron ¿Algo que la se nos bola. haya quedado hoy? ¿Algún tema que trajeras que querías discutir? Vamos a dejar los próximos para la próxima Sí. oportunidad porque ya hemos cumplido. Pues Gracias. muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, junto a José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce, por otra edición más de la Rebelión de las Canas. Ya será el viernes a las 5:30, con el favor de Dios. Linda tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, saludos otra vez.